Ok, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una sesión virtual eh, de nuestra asignatura de tributación, en la que el día de hoy pues vamos a analizar algunos aspectos generales del impuesto a la renta, para lo cual pues vamos a revisar, analizar algunos artículos que tienen concordancia con el impuesto a la renta, artículos que los podemos encontrar tanto en la ley, ¿sí? En la ley orgánica de régimen tributario interno, así como también en el reglamento para la aplicación del régimen tributario interno. Con el taller que se realizó en la clase anterior, seguramente vamos a poder discernir de mejor forma estos aspectos que vamos a abordar en esta tarde, ¿sí? Sí me gustaría pues que tratemos en lo posible de participar, interactuar lo más que se pueda, ¿sí? Yo sé que aquí, en este caso, lo que vamos a tener es leyes, reglamentos, pero sí es importante analizarlo. No sé si me pueden confirmar, ¿se escucha o no se escucha bien? Porque uno de nuestros compañeros me indica de que no se escucha. ¿Alguien me confirma, por favor, si se escucha? Sí, sí se le escucha. Se le escucha un poco bajo, sí, pero sí se le escucha. A ver, ahí me confirman, sí, para poder mover el micrófono. A ver, me indican si tal vez allí se puede escuchar mejor. Sí, profe, seguro está un poquito más lejos. Ya, perfecto, muchas gracias. Estimado Francisco, tal vez ahí me puede escuchar. Estimado Francisco, ¿me escucha? Sí, sí, era problema acá interno, profe. Ah, ya, perfecto. Era mi computador, ya estoy. Excelente, excelente. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, como les indicaba, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos generales del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Para iniciar, tenemos que respondernos a la pregunta, ¿qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un impuesto que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean estas nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo, es decir, el ejercicio sobre el cual nosotros vamos a pagar el impuesto a la renta o se va a pagar el impuesto a la renta, comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el ejercicio, ¿sí? Esta definición tiene concordancia con lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y también el artículo 1 del Reglamento General para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, como para ir entendiendo esto, vamos a ir revisando también estos artículos, ¿verdad? Porque de eso se trataba, ¿no? Concordancia, o sea, de lo que estamos aquí definiendo, con qué tiene relación, con qué se fundamenta, ¿sí? Entonces, bueno, antes de revisar los artículos, veamos qué es renta, o sea, qué entendemos por renta. Renta es la utilidad obtenida en la operación o explotación de los bienes o el trabajo mediante la fórmula de restar los ingresos presentes que se generen efectivamente, las erogaciones necesarias reales y efectivamente pagadas en que se hubiese incurrido. Eso es renta, ¿verdad? Ahora sí, vamos a revisar el artículo número 2, ¿verdad?
de la ley y el artículo 1 del reglamento. Ustedes me indican si se puede visualizar el PDF. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se puede. Ya. Ok, entonces aquí tenemos nosotros, vamos a analizar pues también el concepto de renta, qué es lo que se considera renta, ¿sí? Entonces veamos. ¿Se considera renta a qué cosa? A los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, ¿sí? Consistentes en dinero, especies o servicios. ¿A qué más se considera renta? A los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, esto es la concordancia, ¿no? Esto es lo que establece el artículo número 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahora, el reglamento, ¿qué es lo que nos indica? Aquí nos indica sobre la cuantificación de los ingresos. Los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tales de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o sociedades, se registrarán. Entonces, miren, noten ustedes que aquí está la concordancia. ¿Qué es renta? Entonces, ¿a qué se considera renta? Por aquí nos comienza a hablar, que son los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso. Entonces, acá estamos justamente mencionando o hablando sobre este tipo de ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos obtenidos, ¿verdad? Tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos en el exterior, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. La administración tributaria o el SRI, pues, ¿no? Que viene a ser el ente encargado de la administración tributaria en nuestro país, podrá establecer ajustes como resultado de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto. ¿Sí? Entonces, allí estamos nosotros conociendo, ¿sí?, qué es renta y qué se considera renta, ¿verdad? ¿Qué se considera renta? Ahora, ¿quiénes deben pagar? ¿Sí? ¿Quiénes deben pagar? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes será que sí tienen que declarar el impuesto a la renta? ¿Alguien conoce? De pronto nos puede ayudar. A ver, Jonathan, Jessica, Diana, Erika. ¿Sí estamos, chicos? Sí, Sí. Ah, ya, listo. Bueno, veamos, ¿no? Veamos quiénes son los que tienen que realizar esta declaración, ¿ya? Esta declaración es obligatoria para quienes, para todas las personas naturales. Ya vamos a ver quiénes son estas personas naturales o a quienes se considera como personas naturales, como sociedades, ¿sí? Para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades, sean estas nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando en su totalidad, ¿sí? Aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas
por ingresos exentos. ¿A excepción de quién? A excepción de los contribuyentes que estén domiciliados en el exterior y que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente, y también estarían exentos, ¿verdad? A excepción de las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren la fracción básica no gravada. ¿Sí? Más adelante vamos a observar cuál es la tabla del impuesto a la renta para calcular el impuesto a la renta, y allí vamos nosotros a identificar, ¿no? ¿Cuál es esa fracción básica donde no grava tarifa, perdón, no grava impuesto a la renta, ¿sí? Por eso se indica aquí de que estas personas o estas empresas estarían excluidas o no tendrían que realizar la declaración y pago, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a entender una vez que observemos esa tablita, ¿sí? Ahora, la normativa tributaria define a todos estos contribuyentes como sujetos pasivos. Ahora, ¿quiénes son sujetos pasivos? ¿Verdad? Porque aquí hablamos de las personas naturales, de las sucesiones indivisas, sociedades, ¿verdad? Entonces, a todos ellos, la normativa tributaria les identifica o les define como sujetos pasivos, ¿no? Entonces, esto tiene concordancia con los artículos 4 y 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿verdad? Con el artículo 2 del reglamento. Entonces, para poder nosotros comprender quiénes son los sujetos pasivos, vamos nosotros a revisar estos artículos. Artículos 4. Ya, creo que sí podemos visualizar, ¿no? Ok. Aquí tenemos nosotros sobre los sujetos pasivos. Vamos a analizar. El artículo 4 de la ley nos dice que son sujetos pasivos del impuesto a la renta, ¿quiénes? Uno, en calidad de contribuyentes, tanto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país y que obtengan ingresos grabados de conformidad con la disposición de la Ley de Régimen Tributario Interno, y las sucursales o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras que obtengan ingresos grabados. ¿Sí? Eso por una parte. ¿Sí? Son sujetos pasivos los contribuyentes, todos aquellos que mencionamos, y también tenemos en calidad de agentes de retención a quienes, a los sujetos pasivos designados como agentes de retención por parte del SRI, a los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales, ¿sí? A los sujetos pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales, ¿verdad? Ellos deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente únicamente para las operaciones y casos señalados a continuación. Bueno, aquí tenemos algunas operaciones en las que se tiene que realizar retenciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podríamos nosotros ir revisando uno a uno, ¿verdad? Distribución de dividendos, enajenación directa o indirecta de derechos representativos de calidad, pagos y reembolsos al exterior, ¿verdad? Pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Bueno, entre otros, ¿no? Aquí se encuentran todas
retenciones que se podrían hacer, ¿no? Las retenciones. Listo. Ahora, ¿qué es una sociedad? ¿Verdad? Anteriormente pudimos nosotros identificar cuáles son los sujetos pasivos, ¿verdad? ¿Qué son los sujetos pasivos? Hablábamos de personas naturales, de sucesiones indevisas y de sociedades. Entonces, en concordancia, tenemos aquí la definición de sociedad, ¿verdad? Entonces, para efectos de la ley de régimen tributario interno, que comprende sociedades, tanto las personas jurídicas como las sociedades de hecho, el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las instituciones del Estado, siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones. Están también los consorcios de empresa, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas, el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una sociedad, una unidad económica o un patrimonio independiente de uno de sus miembros. En este mismo artículo, ¿sí? Nos habla de la residencia fiscal. Se entenderán indistintamente como residencia fiscal, ¿sí?, a los conceptos de domicilio y residencia del sujeto pasivo. Por una parte, la residencia fiscal de personas naturales, ¿sí?, nos indica que serán considerados residentes fiscales del Ecuador, en referencia a un ejercicio fiscal, las personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones. A. Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendarios o más, consecutivos o no en el mismo periodo fiscal. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si ya ha permanecido en el país durante este tiempo o más, entonces ya podemos nosotros considerarle que su residencia fiscal sería de Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué será que es 183 días? Aquí es más del 50% del año calendario, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene el año calendario? 365, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos nosotros más del 50%. Quiere decir que ha pasado más tiempo en el país, ¿verdad? ¿En qué otros casos? Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 183 días calendarios o más, consecutivos o no, en un lapso de 12 meses, dentro de 2 periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el periodo correspondiente en otro país o en otra jurisdicción. C. El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radica en Ecuador, sea de forma directa o indirecta. Una persona natural tendrá el núcleo principal de sus acciones o intereses económicos en Ecuador, siempre y cuando haya obtenido en los últimos 12 meses, sea de manera directa o indirecta, el mayor valor de ingresos con respecto a cualquier otro país, ¿verdad? Y por último, si no ha permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días calendarios, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal, y sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en Ecuador. ¿Sí? Esas serían, ¿sí? Eso sería en este caso la residencia fiscal
de personas naturales. Ahora, la residencia fiscal de sociedades, ¿qué nos dice? Una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando haya sido constituida o creada en territorio ecuatoriano y de conformidad con la legislación laboral. Este criterio señalado también aplicará respecto de aquellos procesos por los cuales una sociedad originalmente constituida o con domicilio en el extranjero decide adoptar cualquiera de las formas societarias señaladas en la ley de compañías bajo las disposiciones establecidas para el efecto en la ley. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros estamos revisando algunas concordancias, ¿verdad? Esto para poder entender a quiénes nos referimos cuando hablamos de los sujetos pasivos, ¿verdad? A quiénes nos referimos cuando hablamos de una persona natural, ¿sí? A quiénes nos referimos cuando hablamos de una sociedad, ¿ok? Listo. Ahora, veamos. ¿Quiénes deben de pagar? Ah, ya, ese es el que estábamos ahorita analizando, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar sobre qué se debe pagar. ¿Sí? Sobre qué se debe pagar. Un segundo que voy a mover aquí un poquito. Listo. ¿Sobre qué se debe pagar? Para calcular el impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, se debe considerar lo siguiente. Que de la totalidad de los ingresos grabados se va a restar las devoluciones, los descuentos, los costos, los gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Una vez que nosotros de esa totalidad de los ingresos hemos restado todo esto, a ese resultado nosotros le conocemos como base imponible, ¿verdad? Base imponible. Ahora, antes de poder revisar cuáles son las bases imponibles para cuando tenemos, por ejemplo, ingresos de trabajo en relación de dependencia, cuando nosotros necesitamos conocer cuál va a ser la base imponible para adultos mayores, para personas con discapacidad o sustitutos, o en caso de determinación presuntiva. Entonces necesitamos conocer nosotros algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué son ingresos grabados? ¿Verdad? Los ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Eso nosotros lo podemos ampliar. A ver, permítanme. Ah, ya. Íbamos. Ya, para poder nosotros conocer, en este caso, la base imponible, nos decía que tenemos que conocer a qué se refieren los ingresos grabados, ingresos exentos y exoneraciones, deducciones, ¿verdad? Pero para ello vamos a revisar, aquí hay una concordancia que nos habla de la base imponible. Esto tiene concordancia con el artículo 16 de la ley y el artículo 47 del reglamento. Vamos en estos momentos a revisar el artículo 16. ¿Sí? Sí, aquí está el artículo 16. Me gustaría que por favor, Francisco, me pueda ayudar, por favor, ¿sí? ¿Qué es la base imponible? ¿Cómo está constituida, por favor? Listo, ingeniero. Base imponible. En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios grabados en el impuesto,
menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. No serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con generación de ingresos exentos. Cuando el contribuyente no haya diferenciado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos exentos, considerará como tales un porcentaje de total de costos y gastos igual a proporción correspondiente entre los ingresos exentos y el total de ingresos. Para los efectos de la determinación de la base imponible, es deducible la participación laboral en las utilidades de las empresas reconocidas a sus trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el Código del Trabajo. Serán considerados para el cálculo de la base disponible los ajustes que produzcan por efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia, establecidos en la Ley de régimen tributario, su reglamento y sus resoluciones que se dicten para el efecto. Ok. Entonces, bueno, esta vendría a ser la definición de base imponible, ¿verdad? Base imponible. Tenemos nosotros base imponible, ¿verdad? De los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Esta base imponible está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al IES, excepto cuando estos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o deducción alguna, excepto los gastos personales. Entonces, cuando nosotros querramos realizar una declaración o el cálculo, ¿verdad? Un cálculo para declaración de impuesto a la renta de una persona que esté bajo relación de dependencia, tenemos que considerar como base imponible esto, ¿verdad? El ingreso ordinario menos los aportes al IES, ¿verdad? Entonces, ejemplo, ¿cuál sería un sueldo? Vamos a suponer que de un sueldo, ya alguien tiene un sueldo de $1000, ¿verdad? Por eso fue contratado, ¿no? Por un sueldo de $1000. Me dice que la base imponible no va a ser los $1000, sino que tenemos que restar ¿qué cosa? El aporte personal, ¿verdad? Entonces, $1000, no sé si ustedes dispongan de una calculadora a la mano. Si le calculamos el 9.45%, ya, 9.45%, ¿cuánto sería ese aporte IES? 94,50. Ya, 94,50. Claro está que ahorita estoy haciendo un ejemplo para una persona que pertenezca al sector privado, porque para el sector público es otro el porcentaje que corresponde al aporte del IES, ¿no? Es un poquito más. Entonces quiere decir que $1000 menos esos 94,50, me parece que dijeron, tenemos que ahora esa base imponible va a ser los $905,50, ¿no? Ese va a ser el valor que se va a considerar, ¿verdad? A eso es que se refiere que la base imponible va a ser o está constituida por el ingreso menos el valor de los aportes personales del IES. Salvo el caso porque eso sí se puede dar, que existen empresas que ellos asumen el aporte personal. ¿Ya? Bueno, no he conocido ninguna personalmente, pero sí he escuchado de buena fuente que hay empresas que sí asumen ese aporte personal. ¿Ya? Entonces, en esos casos, ¿verdad? En esos casos, ese valor pues ya no va a ser considerado, pues, ¿no? O sea, va a formar parte, ese aporte ya va a formar parte del aporte, pues, ¿no? Ok, seguimos. Otra base imponible, ¿verdad? Que nosotros
en algún momento hemos de considerar será la base imponible de no residentes. ¿Sí? La base imponible correspondiente a ingresos grabados de no residentes, no atribuibles a establecimientos permanentes en el Ecuador, será el valor total del ingreso grabado. ¿Ya? Ahora, base imponible de la actividad profesional. Recuerden que la primera base imponible que nosotros analizamos aquí fue de una persona que está bajo relación de dependencia, alguien que está contratado y que tal vez por sus ingresos, ¿verdad? En algún momento pueda ser objeto de declaración y pago de impuesto a la renta. Ahora, tenemos aquí la base imponible a la actividad profesional. Es decir, alguien que labore bajo, ¿cómo es? Servicios profesionales. Ejemplo, un médico. Un médico tiene un consultorio privado, ¿verdad? Entonces, pues, él por sus ingresos, ¿verdad? Que está teniendo, tiene que también realizar este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, pero veamos cuál es la base imponible. Dice, la renta neta de la actividad profesional será determinada considerando el total de los ingresos grabados menos las deducciones de los gastos que tengan en relación directa con la profesión del sujeto pasivo y los gastos personales. Se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que hayan obtenido un título profesional, bueno, hoy en día reconocidos por CENESID. Antes existía un organismo conocido como CONESUB, hoy en día es CENESID, ¿verdad? Entonces, la persona que realice una actividad profesional con su título, ¿no? Que le avala, a eso es que nos referimos. Esa actividad profesional deberá estar directamente relacionada con su título profesional. ¿Qué quiere decir? Si es un médico, ¿qué tipo de actividad debe, qué tipo de actividad profesional debe de tener? Un consultorio, lo que es la medicina. Así es, ¿no? O sea, tiene que tener, ojo, el médico no es el que tiene que tener, por ejemplo, una farmacia, ¿no? El médico lo que nos brinda es el servicio, ¿verdad? La atención médica, ¿verdad? Entonces, él es el que nos examina, el que en este caso puede determinar si padecemos alguna enfermedad o chequeos, ¿no? O sea, esa actividad profesional. Si habláramos, por ejemplo, de un ingeniero civil, él tendría que realizar actividades relacionadas con su título profesional. ¿Qué hace normalmente el ingeniero civil? Lo que son esos tipos de construcciones, eso. Construir. Eso, o sea, muy bien, o sea, tiene que ver con las construcciones, ¿verdad? Si habláramos, por ejemplo, de alguien que tenga un título, vamos a suponer, contador público autorizado, ¿qué tipo de actividad podría realizar esta persona? Solo contador. Puede ser contaduría pública, o sea, puede llevar la contabilidad, como puede ser También privada. que se haya establecido, o sea, que se haya especializado en auditorías, porque también existen profesionales, ¿no? Por ejemplo, los contadores, ¿cómo es? Profesionales en contabilidad y auditoría. El contador también puede ejercer labores ¿cómo es? De auditorías, de contabilidad, de asesoría. Entonces, esas son las actividades que pueden realizar, ¿no? Entonces, recuerden que un contador no solo puede estar bajo relación de dependencia, es decir, ir a una empresa y mire, aquí estoy, yo voy a llevarle su contabilidad. Existen personas o pequeñas empresas que tal vez no necesariamente no les alcanza para poder tener a un contador de planta, entonces vienen ellos y contratan a servicios profesionales. Esos ingresos, ¿verdad? Eso que uno tiene como ingreso, lógicamente uno tiene que facturar, ¿verdad? El profesional tiene que facturar, entonces se tiene que realizar también el debido cálculo
¿verdad? Para ver si es que tiene que realizar pago de impuesto a la renta. Y es a eso que nos referimos. ¿Cuál va a ser la base imponible, ¿verdad? Para poder calcular el impuesto a la renta? En el caso de la actividad profesional nos dice que del total de ingresos grabados, menos las deducciones de los gastos que tengan en relación directa con la profesión del sujeto pasivo y gastos personales. Entonces ya vamos a comprender, alguien en algún momento preguntaba, pero ¿qué son las deducciones? ¿Verdad? ¿Qué son los gastos personales? Ya vamos a conocer qué significan deducciones y qué se considera una deducción, ¿sí? Ok. Tenemos también la base imponible para los adultos mayores. Los adultos mayores, para determinar su base imponible, considerarán como ingresos exentos una fracción gravada con la tarifa cero de impuesto a la renta y los gastos deducibles conforme a las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Miren, por aquí se encuentra, ¿cómo es? Enumerados cada uno de los artículos a los que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces recuerden que todas estas vienen a ser las concordancias con lo que se está exponiendo. Es decir, información que se encuentra tanto en la ley como en el reglamento, ¿verdad? Para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Entonces, a ver, creo que ya finalizamos, ¿verdad? Sí, listo. Entonces, habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Habíamos indicado anteriormente que para poder, en este caso, calcular la base imponible, es importante saber qué es un ingreso gravado, qué es un ingreso exento, qué es una exoneración, qué son deducciones. Entonces, los ingresos gravados son aquellos ingresos que van a ser considerados, ¿verdad? Para el pago del impuesto a la renta. Veamos qué son y qué se consideran ingresos gravados. ¿Ya? Esto tiene concordancia con el artículo 8, ¿sí? Con el artículo 8. Veamos. Aquí está. Entonces, son ingresos, los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Y qué se consideran ingresos de fuente ecuatoriana? Lo siguiente. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, sean estos profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo aquellos que sean percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en Ecuador, cuando su remuneración u honorarios sean pagados por sociedades extranjeras, ¿verdad? Y forman parte de los ingresos percibidos por esta, ¿sí? Por los sujetos a retención en la fuente o exentos, o cuando hayan sido pagados en el exterior por dichas sociedades, sin cargo al gasto de sociedades constitutivas, domiciliadas o con establecimiento permanente en Ecuador. Entonces, se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a 6 meses consecutivos o en el mismo año. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos los ingresos de fuente ecuatoriana, los que se perciban, ¿sí? Los que perciban los ecuatorianos o inclusive extranjeros por todas estas, perdón, por todas estas actividades, ¿sí? Laborales, ¿sí? Ahora, ¿qué más es considerado como ingreso de fuente ecuatoriana? Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por sociedades, perdón, por actividades desarrolladas en el exterior, pero provenientes de personas naturales, sociedades, sean nacionales o extranjeras, pero con domicilio en el Ecuador, ¿ya? O entidades
y organismos del sector público ecuatoriano, ¿no? Entonces, todos aquellos ingresos que perciban, sea que la actividad la hayan realizado fuera del país, pero la nacionalidad de estas personas sea ya ecuatoriana, ¿sí? Es decir, ya permanezca por más de 6 meses dentro del país. Eso ya es un ingreso de fuente ecuatoriana, ¿sí? ¿Qué otro es un ingreso de fuente ecuatoriana? Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país. Algo, chicos, que me gustaría que podamos ir haciendo en algún momento, ¿no? Es que ustedes vayan tomando nota de algunos términos, ¿verdad? De algunos términos que para ustedes resulte muy difícil comprender, ¿sí? Entonces podemos ir armando un glosario, ¿sí? Podemos ir armando un glosario para poder entender a qué se refiere, ¿no? Entonces, listo. Continuamos. Son ingresos de fuente ecuatoriana, las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, pero que sean provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones y otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. También son ingresos de fuente ecuatoriana los beneficios o regalías de cualquier naturaleza proveniente de los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología, ¿sí? Entonces, todos esos beneficios, todas esas regalías que provengan de esto, ¿verdad? Que sean de este tipo de naturaleza, también forman parte de los ingresos de fuente ecuatoriana. También tenemos las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país. Entonces, estas utilidades o dividendos también son ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Ok? Seguimos. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, sean estas nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. También son ingresos de fuente ecuatoriana, miren, los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Ecuador o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en Ecuador o por entidades u organismos del sector público. Entonces, los intereses y rendimientos financieros que sean pagados o acreditados también forman parte de ingresos de fuente ecuatoriana. Tenemos ahora los provenientes de lotería, o sea, si alguien en algún momento se gana la lotería, también tiene que hacer la declaración de este impuesto, ¿verdad? El pago de este impuesto. ¿Por qué? Porque los ingresos que uno tenga por una lotería, una rifa, apuestas o similares que sean promovidas en Ecuador, también, ¿sí?, pertenecen o son parte de los ingresos de fuente ecuatoriana. Sobre ellos también se debe de considerar el pago del impuesto a la renta. Entonces ya saben, si en algún momento se gana la lotería, no va a recibir completito ese dinero porque primero tiene que pagar el impuesto a la renta. ¿Ya? Listo. Seguimos. Las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilaciones patronales o desahucio
que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo dispuesto en esta ley y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión. ¿Ya? Tenemos también que son ingresos de fuente ecuatoriana aquellos que son provenientes de las herencias, de legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador. ¿Sí? Es decir, a usted en algún momento le donan o queda como herencia para usted, no sé, una casa, o sea, usted recibe una herencia también, eso es ingreso de fuente ecuatoriana, por ende, se debe de considerar para el cálculo y pago de impuesto a la renta, ¿sí? E inclusive por aquí nos habla de hallazgos de bienes situados en Ecuador. No sé, creería yo que esto tiene que ver, por ejemplo, con ciertos, no sé, metales, ¿verdad? O sea, Metales cuando, por valiosos. decirle, me voy a hacer una excursión y voy a una tierra y de repente me encuentro una vasija de barro, un ejemplo. Y yo creo que Puede es a ser. eso más o menos, Ujú, porque sí he escuchado claro. eso, cuando uno encuentra un tesoro, o sea, que sí es ecuatoriano, y le encuentra a usted uno de dos, o lo vende a un, ¿cómo se le dice eso? Están todo ese tipo de cosas y igual le cobran, o lo coge usted y le paga con un impuesto, algo así he escuchado. Así es. Ya quisiera yo encontrarme uno de esos tesoros, estimada Marta. Ya quisiera. Por dos. Sí, y créanme que sí pasa. Sí pasa. O sea, conozco personas que se dedican a eso. Ya, he escuchado de personas que se van y se remontan a lugares bien aislados y se van en busca de esos tesoros, ¿verdad? Para poder, en este caso, por allí recabar, encontrar oro, ¿verdad? Recuerden que los antiguos, nuestros antepasados, ellos enterraban, pues, ¿no? Estos tesoros, ¿ya? Y dichoso aquella persona que se encuentre, ¿no? Se encuentra alguno de estos. En alguna ocasión yo veía algún video. Bueno, ustedes saben que hoy en día hay bastante información en internet. Permítanme un segundo, chicos. Me regalan un minuto, por favor, ¿sí? Disculpen un ratito. Ya, entonces, bueno, además de este ingreso, tenemos cualquier otro que perciban las sociedades o las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. ¿Ya? Entonces, bien, por aquí tenemos, como le indicamos, estos son los ingresos de fuente ecuatoriana. Esto se encuentra eh, descrito en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahora, como decía, esto también tiene concordancia con el artículo 8 del reglamento, donde nos habla de los servicios ocasionales de personas naturales no residentes. Se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Entonces, estos no son ingresos de fuente ecuatoriana, ¿no? No son ingresos los servicios ocasionales de personas naturales no residentes. Recuerden que alguien que sea residente tiene que tener al menos más de 6 meses, ¿no? Más de 183 días dentro del país, ¿no? Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo
Cuando el pago de la remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en los que se haya efectuado la retención en la fuente correspondiente al ejecutor de la obra o prestación de servicios, ¿no? Ok. Entonces, tenemos por aquí otros ingresos grabados. ¿Me puede ayudar, por favor, estimado Jonathan? Sí, dígame. Sí, ayúdeme, por favor, con otros ingresos grabados. Todas personas domiciliadas o residentes de Ecuador serán sujetos pasivos de impuestos a la sobre sus ingresos de cualquier origen, sea de la fuente de estos, sea situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas a impuestos a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del país. Se consideran ingresos de fuente ecuatoriana lo que provenga de bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en este, cualquiera sea el domicilio o residencia o nacionalidad del contribuyente. También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros, las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras presentaciones análogas derivadas de la explotación del territorio nacional, de la propiedad industrial o intelectual. Toda persona natural o sociedad residente del Ecuador que obtenga rentas en el exterior que ha sido sometida a imposición entre otros estados deberán registrar estos ingresos extensos de su declaración de impuesto a la renta. En uso de facultad determinadora de administración tributaria, podrá requerir los documentos que determinen soporte al pago indispuesto en el exterior de conformidad con la legislación vigente. Ok, entonces en el caso de rentas provenientes de paraísos fiscales, no se aplicará la exención y las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente. Para el efecto, se deberá considerar el listado de paraísos fiscales emitidos por la administración tributaria. ¿Ustedes sí conocen cuáles son los países, cómo es? El listado de paraísos fiscales. O sea, quiere decir que, o sea, en otros, como veíamos en el artículo, ¿verdad? Decía que toda persona natural o residente en Ecuador, pero que obtenga renta en el exterior, es decir, en otro país, ¿verdad? Y que han sido sometidas a imposición en otro estado, los deben de registrar como ingresos exentos, ¿verdad? Es decir, que no se lo va a considerar. Pero, ¿qué sucede? Para aquellos ingresos que hayan recibido personas, sea natural o jurídica, que sea residente en Ecuador, pero que haya tenido ese ingreso en algún paraíso fiscal, entonces ya no se aplica la exención, sino que en este caso, déjenme ver, en este caso pues ya se lo tiene que considerar nomás, ¿no? Déjenme ver, vamos a ver si es que tenemos por aquí a la mano ese listado de los países considerados como paraísos fiscales, ¿ya? Permítanme, déjenme ver. En Ecuador Ecuador considera paraísos fiscales a 88 jurisdicciones. La Unión Europea solo considera paraísos fiscales a 7, pero no necesitamos, aquí está. Por aquí está, listado de esto que viene del SRI. Veamos. Aquí están los países, miren. Listados de países considerados como paraíso fiscal. Anguila, Antigua y Barbuda, archipiélago de
Svalbard, Aruba. Bueno, o sea, son algunos, ¿no? Pero de pronto aquí encontramos algunos conocidos, Bermudas, ¿verdad? Está por aquí Estado Asociado de Granada, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad? Está asociado a Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos, ¿ya? A ver, si ustedes van, de pronto habrán escuchado alguno, lo indican, ¿sí? Miren, por aquí está, por ejemplo, Isla de Ascensión, me parece haber escuchado algún momento de este. Islas Caimán, este es otro, ¿sí? No sé si ustedes habrían escuchado alguno de de estas jurisdicciones. Islas Turcas e Islas Caicos. Todo esto es Reino Unido, miren. Ingeniero, Sí, pero esos son, como usted dice, paraísos fiscales, ¿no? sí, son considerados paraísos fiscales. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América. Ya, a ver, ¿alguna otra ustedes reconocen ahí? Ya, miren, ¿qué se considera paraíso fiscal? Aquellos paraísos, perdón, aquellos países y territorios que tienen una tributación muy baja o incluso nula. O sea, en estos países, vamos a suponer que ellos tuvieran también tuvieran que por la transferencia de bienes, ¿verdad? Comercialización, tuvieran que pagar un impuesto, un IVA. Entonces, el IVA allá sería súper bajo. O tuvieran que pagar un impuesto a la renta, es súper bajo. Por eso es que en muchas ocasiones las personas dicen, no, yo prefiero irme a otro país porque allá la carga impositiva es muy baja. Permítanme un segundo. Bien, tenemos algunos países, miren, son algunos. Eh, el Reino de Tonga, parece algún momento haber escuchado de este paraíso fiscal, ¿sí? Por aquí, por algún caso, no ha de ser Santa Elena, nuestro Santa Elena, no, no es por algún caso, Santa Lucía tampoco, eso ha de ser en otro lugar, ¿ya? Hong Kong, bueno, me parece que no se encuentran, hay algunos países que yo he escuchado que también son considerados paraísos fiscales, no sé si es porque lo pasé súper rápido, ¿ya? Pero me parece algún momento haber escuchado, por ejemplo, las Islas Canarias, creo que eso era también considerado paraíso fiscal, no sé, República de Maldivas, bueno. Listo. Continuamos, ¿no? Continuamos. Esos son algunos de los países considerados como paraísos fiscales. En todo caso, es lo que está emitido en la página de del mismo Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Si tal vez alguno de los que antes estaba hoy fue excluido, pues bueno, eso ya queda a potestad de la misma administración tributaria, ¿no? No sé si hasta aquí, chicos, de pronto tenemos alguna pregunta con respecto a los ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? No, solo está interesante el tema. No, ya, ok, no. Bueno, de pronto habrán ciertas cositas que todavía no podemos identificarlo, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos realizando el estudio, ¿verdad? De todas estas definiciones, de qué es lo que comprende, ¿no? Aspectos que los considera el SRI, la Administración Tributaria, precisamente para el cálculo y pago del impuesto a la renta, ¿sí? Si bien es cierto, no nos vamos a topar siempre con estos casos, ¿verdad? Vamos a suponer alguien en algún momento dice, yo me voy a dedicar a hacer a realizar declaraciones de impuestos, pues hace declaraciones de IVA, de impuesto a la renta, y al que tenga que hacerle impuesto a la renta no siempre se va a encontrar con estos casos así muy aislados, ¿no? Eh, Creo que son casos así con pinzas, con pinzas.
Pero de allí, los que más se dan, y justamente está de primerito, son estos, ¿no? Ingresos que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, ¿no? Un profesional, un contador, alguien que realiza actividades comerciales, comercialización de bienes, de servicios, ¿verdad? Empresas, ¿no? Incluso una persona natural eh, que realiza actividades industriales, ¿verdad? Transformación de bienes, de materia prima, perdón, en productos terminados. De pronto hay empresas que se dedican también a la actividad agropecuaria, entonces a las actividades mineras. Entonces, esto es lo que más nos vamos a encontrar nosotros, ¿ya? Es lo más importante. Sin embargo, dado que nos encontramos estudiando todos estos ingresos, pues es necesario, sí, es necesario. Entonces, habíamos indicado, déjenme cerrar este, ya, habíamos indicado que sobre qué se paga, ¿sí? Sobre la base imponible. Pero la base imponible es el resultado, ¿verdad? De realizar una operación ingresos grabados menos devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones. Entonces, hemos analizado ya los ingresos grabados, que son los ingresos de fuente ecuatoriana. Ahora vamos nosotros, ya sabemos las devoluciones, pues, ¿no? Creo que ese término sí está bien, las devoluciones y descuentos sí está bien claro, ¿no? Si conocemos eso en contabilidad, esa definición. Ahora veamos qué son los ingresos exentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingresos exentos? Y las exoneraciones. Son ingresos y actividades que no están sujetas al pago del impuesto a la renta, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que no se va a considerar? Veamos, ingresos exentos. Aquí están las exenciones y exoneraciones. Listo. Aquí están ingresos exentos. Para los fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades residentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de reinversión de utilidades en los términos definidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, si nosotros vamos a suponer la empresa, que vamos a poner un nombre de una empresa, a ver. Ninguna empresa se viene a la mente. Vamos a suponer que es la empresa ABC. Vamos a tener que recurrir a lo de, a lo de siempre. Empresa ABC o XYZ. Bueno, entonces la empresa ABC, ¿verdad? Luego de realizar todo su proceso económico, de realizar su ejercicio fiscal, dentro del ejercicio fiscal, al término del año viene y elabora su estado de resultados. Entonces viene y dice, ¿no? Ingresos menos egresos. Luego tenemos la utilidad ahí operativa. De esto realizamos el cálculo de participación a trabajadores. Después viene, en este caso, el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí o no? Entonces, después de eso tenemos reservas y viene la utilidad neta. O sea, esa utilidad neta es la que se distribuye entre los accionistas, ¿verdad? Entonces, pero como ya ha sido distribuido después del pago del impuesto a la renta, entonces ese ingreso que se está obteniendo ya no es, en este caso, o sea, ya está exento ¿cómo es? Para efectos de la declaración y pago del impuesto a la renta, porque ya se ha pagado, ¿verdad? Ya se ha calculado un impuesto a la renta sobre estas utilidades. Entonces, no vamos a considerarle nuevamente, ¿ya? Entonces, tenemos también
las utilidades o rendimientos, perdón, las utilidades, rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en Ecuador o cualquier otro vehículo similar cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y administración de activos inmuebles. Entonces, bueno, existen aquí pues algunas condiciones, ¿verdad? Para que sea considerado, ¿no? Como exento. Tenemos también los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, aquellos ingresos, ¿verdad?, que sean percibidos, ¿sí?, por parte de la empresa pública, entonces ya están exentos, ¿sí? Ya están exentos. Listo. Aquellos exonerados, bueno, en virtud de convenios internacionales, esto si hubiera algún convenio, ¿no? Tenemos también los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, ¿sí?, para la aplicación de ley de régimen tributario interno, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Tenemos también aquí los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Porque estos intereses están exentos del impuesto a la renta. Porque en este caso son de depósitos de ahorro a la vista. A la vista. Ejemplo, usted deposita $1000, ¿sí? Entonces, de esos $1000 a usted le van cancelando ciertos centavitos por allí, dependiendo de lo que usted tenga ahorrado. Usted recibe un rendimiento financiero, pero como es un depósito a la vista, es decir, depósitos en cuentas de ahorro corriente, eso no es sujeto ¿cómo es?, de declaración. Bien, entonces veamos aquí una diferencia, ¿no? Que en este caso, a estos intereses que uno recibe por los depósitos, estos estarían exentos. Bueno, que normalmente es poco, ¿no? Salvo el caso que alguien tenga cantidades bastante elevadas, ¿verdad? Y que de pronto reciba. Y además, la tasa pasiva, ¿verdad? La tasa que nos pagan, la tasa de interés por la que nos pagan a nosotros en depósitos de ahorro, creo que ya vimos, ¿no? En contabilidad de instituciones financieras es baja. Entonces, y que todavía de allí quieran, ¿cómo es? Lo consideren como un ingreso del cual se tenga que pagar impuesto a la renta, creo que eso sería bastante injusto, ¿no? Claro está que eso hablando de depósitos en cuenta, sí, pues sí estamos grabando, ¿no? Sí, allá. Salvo el caso que fueran depósitos a plazo. Allí sí hay una retención de impuesto a la renta, ¿sí? Cuando ya nosotros vayamos a realizar en esta asignatura, en contabilidad de instituciones financieras, por ejemplo, asientos contables en la que, ¿cómo es? Se dan estos depósitos a plazo y uno, como institución financiera, paga intereses, entonces ahí uno tiene que también generar retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Ok, bueno, seguimos. También es exento los ingresos que se perciban por los beneficiarios del IES, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad, las prestaciones patronales jubilares, conforme el Código de Trabajo, y los que perciban los miembros de las fuerzas públicas por parte del ISFA, que es el Instituto
ya de seguridad social de las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Y la ISPOL, que ya es de la policía, y los pensionistas del Estado. También son ingresos exentos los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de Educación Superior. Además, los provenientes de premios de lotería auspiciados o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Pues en este caso, porque recuerden que existen algunos organismos que realizan pues este tipo de sorteos, loterías, ¿no? Pero si es que ya es proveniente de premios de estas loterías o sorteos que son auspiciados por la beneficencia, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, de acuerdo al artículo 9, pues estaría exento, ¿sí? También estaría exento los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, el rancho que perciben los miembros de la fuerza pública, los gastos. Cuando hablan del rancho, me parece que ahí hablan es de un ingreso que reciben adicional pues para lo que es la alimentación, algo así más o menos es. Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados con los documentos respectivos que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado. ¿Ya? Listo. Bueno, tenemos también la 13ª y 14ª remuneración. Muy importante esto. De esta 13ª y 14ª remuneración no se calcula, está exento, pero ya vamos a ver más adelante cuando hagamos cálculo en qué momento consideran este ingreso, ¿sí? Tenemos que estar ahí muy a la expectativa, ¿sí? Y pues bueno, entre otros, ¿no? Asignaciones y estipendios, tenemos también los obtenidos por trabajadores por conceptos de bonificación, de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por el Código del Trabajo, ¿ya? Es decir, una persona que haya estado trabajando y perciba una buena cantidad de dinero como para que realice la declaración y pago del impuesto a la renta, ya sabemos que es una persona que estuvo bajo relación de dependencia y como base imponible para la declaración, ¿cuál era? A ver, recordemos, por acá lo teníamos. Aquí estaban, a ver, sería bajo relación de dependencia. Ingreso ordinario y extraordinario. De pronto puede ser que uno diga, bueno, si ya salí de la empresa, me tuvieron que indemnizar porque de pronto me sacaron por despido intempestivo, ese ingreso no va a formar parte de la base imponible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el artículo 9, este ingreso está exento, ¿sí? Siempre y cuando se aplique lo que determina el Código de Trabajo. Para desahucio, lo que es, se paga solo ¿cómo es? La bonificación, ¿sí? Me parece, si no me equivoco, ahí es el 25% por cada año. Y las indemnizaciones por despido intempestivo, pues bueno, eso sí ya es un valor más fuerte, ¿sí? Ok. Los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. Los obtenidos por personas con discapacidad, estos están exentos, ¿no? Debidamente calificados por el organismo competente. O sea, quiere decir que ¿en qué momento se aplica? Se aplica cuando tenga el carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es el organismo competente para dar ¿cómo es? Esta calificación, ¿sí? Hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta. Ya tenemos también los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración,
y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetos a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes. Los generados también por enajenación ocasional de inmuebles. También están los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles siempre que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha conforme la definición que al respecto establece la Ley de Régimen Tributario Interno, ni cuando los constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades residentes constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal, ¿ya? O jurisdicciones de menor imposición, ¿no? Es exento también los ingresos obtenidos por los fondos de inversión o fondos complementarios, ¿ya? Es exento los rendimientos financieros o beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, sean residentes o no en el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, así como inversiones en valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del registro especial bursátil. Entonces, recuerden que hace poco les mencioné que ya a este tipo de rendimientos financieros que uno recibe por depósitos a plazo fijo, ya allí se le aplica una retención, ya, una retención. Si nosotros revisáramos en este momento la tablita de retención del impuesto a la renta, en la fuente del impuesto a la renta, vamos a encontrar ahí cuál es el porcentaje para este tipo de rendimientos financieros, ¿ya? También estaría exento los ingresos que correspondan a las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante, ¿ya? Y bueno, chicos, creo que nos encontraríamos con muchas exenciones, ¿verdad? Muchas exenciones que podríamos ir revisando, ¿verdad? Podríamos ir revisando. Déjenme ver si tenemos por aquí otra. Ya, anteriormente hablamos de las exenciones. Ahora, la exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Esto tiene concordancia, recuerden, con el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción, así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes con el objeto de realizar inversiones nuevas o productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años, contados a partir del primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Entonces, eso como un mecanismo, pues, ¿cómo es? De inversión, ¿verdad? Estos son ciertas exoneraciones que se hacen con la finalidad de promover, ¿sí? De promover el empleo y también la productividad en el país, ¿sí? Las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, ¿sí? Y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado. Entonces, si usted realiza una inversión para el sector agrícola, producción de alimentos frescos, congelados o industrializados, ¿verdad? Entonces, ese estaría también exonerado. Ojo, ojo que estamos aquí hablando de una exoneración que se hace para aquellas sociedades nuevas, ¿verdad? Nuevas, que se constituyeren
por sociedades existentes, pero siempre y cuando se realicen este tipo de actividades, ¿no? Entonces tenemos aquí el sector agrícola, también está la cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados, la metalmecánica, petroquímica y oleoquímica, la farmacéutica, turismo, cinematografía y audiovisuales y eventos internacionales, energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de la biomasa, servicios logísticos, de comercio exterior, biotecnología y software aplicados, explotación de servicios, empresas de servicios de eficiencia energética, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables, el sector industrial, agroindustrial y agrosociativo, ¿ya? Están también los servicios educativos, servicios culturales y artísticos, ¿no? Todos esos son parte de las exoneraciones que se hacen, ¿no? Por considerarse inversiones nuevas y productivas. Ahora, recuerden que nos encontramos revisando el tema de las concordancias. Ahora, seguimos hablando aquí de las inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas, ¿no? En el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas de conformidad con la ley, la exoneración del pago del impuesto a la renta se extenderá a 10 años, ¿verdad? Contados a partir del primer año en el que se generen ingresos atribuibles. Este plazo se ampliará por 2 años más en el caso que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país, ¿ya? Bueno, también tenemos por aquí la exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, ¿ya? Esto nosotros lo encontramos en el artículo 9 también de la Ley de Régimen Tributario Interno. Las sociedades que se creen o estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privado gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el plazo de 10 años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la asociación público y privada de conformidad con el plan económico financiero agregado al contrato de gestión delegada, siempre que el proyecto se realice en uno de los sectores priorizados por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Públicos Privadas, ¿no? Entonces, están exentos de este impuesto durante el plazo de 10 años, ¿ya? Por aquí también tenemos la exoneración del impuesto a la renta por actividades exclusivas de cualquier tecnología digital libre. También hay la exoneración del impuesto a la renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario, ¿ya? Entonces vemos aquí que las entidades del sector financiero popular y solidario, resultante de procesos de fusión de cooperativas de los dos últimos segmentos que formen parte del referido sector y que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante 5 años, contados a partir del primer año en el que se produzca la fusión, ¿ya? Listo. Bueno, eso cuando hablamos de fusión, no sé aquí si es que también se esté considerando, por ejemplo, para aquellas cooperativas, o sea, que en algún momento fueron una cooperativa y después pasaron a ser bancos. No sé si también aquí corresponda para eso. Está también una exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas. Esto sí es de mucho interés,
¿ya? Porque recuerden que para ciertas empresas que son nuevas, ¿verdad? Tienen una exoneración del pago del impuesto a la renta. Veamos. Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a partir de la ley orgánica, sí, a partir de la vigencia de la ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, gozarán de la exoneración del impuesto a la renta durante 3 años, ¿ya? Siempre que generen empleo neto o incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos de conformidad con los límites y condiciones que para el efecto establezca el reglamento a la ley que estamos mencionando. ¿Ya? Hay también, bueno, aquí este declaración de impuesto a la renta para la sede, Zona Especial de Desarrollo Económico. Bueno, y ahí tenemos, esas son todas las exenciones, ¿no? Todas las exenciones. Entonces, hemos analizado ya, chicos, el tema, ¿dónde se me fue? Aquí está. Hemos analizado ya los ingresos grabados, los ingresos de fuente ecuatoriana. Hemos analizado ya los ingresos exentos y las exoneraciones, ¿verdad? Que no están sujetas, es decir, ingresos que no están sujetos al pago del impuesto. Entonces, por último, vamos a revisar y con esto finalizamos el análisis de las deducciones, ¿sí? En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Entonces vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son estas deducciones? Aquí está, ¿sí? Aquí están las deducciones. ¿Ya? Entonces, como le decía, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, ¿sí? Aquí está, los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, ¿ya? Los que no estén exentos, ¿ya? O sea, quiere decir que para yo poder tener mi ingreso, ¿verdad? He realizado algunos gastos, algunas inversiones, entonces ese tipo de gastos que yo estoy realizando para poder mejorar mis ingresos, yo puedo deducirlos. ¿Cuáles son las deducciones? ¿Ya? Se aplicarán las siguientes deducciones. Kimberly, por favor, ¿me ayudas? Ya. Desde general, Sí, desde ahí. ujú. No, no, acá, Ya. ¿cuáles son? Costos. Ya, costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta. Continúo. Sí, por favor. Los intereses de deudas contraídas con motivos del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de esta, que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta para bancos, compañías, aseguradoras y entidades del sector financiero de economía popular y solidaria. No serán deducibles los intereses en la parte que excede de la tasa que sea definida mediante resolución para la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Para que sean deducibles los intereses pagados o devengados, los bancos, compañías,
aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria por créditos externos otorgados directa e indirectamente por partes relacionadas. El monto total de estos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de otras sociedades o de personas naturales. El monto total del interés neto en operaciones efectuadas con partes relacionadas no deberá ser mayor al 20% de la utilidad antes de la participación laboral, más intereses de prestaciones y amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal, excepto en los pagos de intereses por préstamos utilizados para financiar proyectos de gestión delegada y públicos de interés común calificados por la autoridad pública competente. Ok, listo. Muchas gracias, Kimberly. Entonces, ya estamos aquí revisando que parte de las deducciones son los costos y gastos imputables al ingreso, siempre que estos costos y gastos se encuentren debidamente sustentados, o sea, exista el documento de soporte que vienen a ser los comprobantes de venta, ¿no? Facturas, notas de venta, y que cuenten con la debida autorización por parte del SRI, ¿verdad? También están los intereses de deudas contraídas con motivos del giro del negocio, ¿ya? Entonces, bueno, existen algunos intereses que no pueden en cambio ser deducibles. ¿Para quiénes? Para los bancos, ¿ya? Para ellos no va a ser deducible esa parte que se exceda de la tasa que ya está definida, ¿sí? Listo. Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing de acuerdo con la técnica contable pertinente, ¿sí? Veamos. Serán deducibles también los impuestos, tasas y contribuciones, los aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con inclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado por retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse, o sea, uno puede deducir algunos impuestos, algunas tasas o contribuciones que se realicen, ¿ya? Pero uno no va a poder deducir el mismo impuesto a la renta, ¿verdad? El mismo impuesto a la renta, ¿ya? También serán deducibles las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos personales de los trabajadores sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso gravable, ¿ya? También son deducibles las pérdidas comprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnizaciones o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. Es decir, si de pronto existe un incendio, ¿ya? Si de pronto existe un incendio, esa es una pérdida fortuita. Claro está que hablamos de un caso fortuito cuando es algo no planificado, cuando es algo no realizado de manera intencional, ¿ya? Entonces, imagínense si alguien ya planifica un incendio porque tal vez necesita por allí dinero y quieren que les paguen una indemnización, pues no, tal vez están asegurados. Dígame, Francisco, tiene una pregunta. Digo algo, profe, tenemos que subir una tarea de la señorita Ángela que está actualmente Ujú. y ya
para comenzar a hacerla, porque igual es hasta las 3:30, hasta las 4 que pidió la tarea ella. Ok, chicos, ustedes, ay, creo que ya nos estamos pasando, ¿verdad? A ver, un ratito, sí. Ustedes tienen una clase de, después, ¿estas son las últimas horas conmigo o las primeras? Ok, entonces, bueno, podemos también, chicos, incluir dentro de estas deducciones las depreciaciones y amortizaciones conforme a la naturaleza de los bienes, ¿ya? A la duración de su vida útil, ¿ya? Aquí se encuentra lo permitido. Para que el gasto sea deducible, no debe superar estos porcentajes. Es decir, para los bienes inmuebles, como por ejemplo naves, aeronaves, barcazas y similares, el 5% anual. O sea, aquí cuando hablamos del inmueble, está excluido los terrenos, ¿ya? También están las instalaciones, maquinarias y equipos y bienes muebles, el 10% anual, ¿ya? También los vehículos y equipos de transporte y caminero móvil, el 20% anual. Equipos de cómputo y software, 33% anual. En estos casos, esto es un gasto deducible. Si ya supera, eso que supera ya no es deducible, ¿ya? Entonces, bien, podrían ustedes, por favor, ir revisando, ¿verdad? Aunque todo esto vamos a aplicarlo más adelante en un ejercicio práctico, ¿no? Pero en todo caso, ustedes tengan a la mano estos documentos que tienen que ver con lo que hemos visto hoy, ¿no? Por un lado, tengan a la mano lo que es el impuesto a la renta, sobre todo la base imponible, los ingresos de fuente ecuatoriana, exenciones, y también pues lo que ya hemos visto el día de hoy, que son las deducciones. Entonces, a ver, permítame. Hasta aquí pues hemos llegado el día de hoy, que son las deducciones. ¿Sí? De mi parte, bueno, yo les agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia y atención, ¿sí?